En este video vamos a construir un unicornio de las pesadillas que se puede convertir en un Pegaso que te va a perseguir, o sus alas se pueden convertir en una criatura terrorífica. Así que si te gustan los unicornios malvados, no olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita para seguir viendo más videos así. Y antes de comenzar el video quiero mandarles saludos al suscriptor en pantalla. Muchos saluditos y que estés muy bien. Saludos constructores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vámonos directamente con Lego Dreams. Vamos a continuar con la colección de Lego Dreams. Ya vamos en este set, es el caballo Pegaso volador por el nombre que viene aquí. Como siempre, ya saben, Lego Dreams tiene hasta dos formas distintas de construcción alternativa. En este caso sería la construcción base y podríamos hacerlo un Pegaso o directamente dejarlo como un unicornio en las pesadillas, pero sus alas le estarían sirviendo para crear otra criatura. Lo que sí es que parece ser que Zoe tiene ya sea unas alas o un pequeño ave, un pájaro, no sé cómo decirle. Y vámonos de este lado. Esta caja la tengo dañada porque así me llegó de paquetería. Pero rápidamente estos son las minifiguras que vamos a estar encontrando en este set. Así que vámonos directamente a abrirlo. Ya saben, como siempre, en la parte de aquí vamos a quitar esto y vamos a ver qué hay dentro de la caja. Bien, aquí vamos a revisar primero estas dos piezas que se me hacen geniales. Son las alas de lo que vendría siendo ya sea el Pegaso o la otra criatura, pero vienen independientemente, o sea, son dos piezas tal cual que son alas, así que está genial. No están completamente rígidas, tienen algo de flexibilidad, pero de todos modos de muy buena calidad. Y como siempre, el aliado de todos los constructores, nuestro manual de construcción, así que vámonos de lleno. Ok, aquí tenemos un pequeño armado, independiente de lo que es el set principal. Es una jaula, ahí está. Podemos cerrar lo que vendría siendo como sus dientes, porque básicamente parece una criatura por el ojo que tiene. Y pues vuela también, entonces podemos cerrar sus dientes y podemos atrapar alguna minifigura aquí adentro. Y además pues se puede parar sin ningún inconveniente, entonces también esto es bastante agradable. Así que vámonos a lo que sigue. Ok, aquí tenemos el primer armado. La verdad pensé que esta figura o este armado iba a ser ya cuando habríamos terminado el unicornio, pero no, fue de primera. Es un trono volador. No sé si esto tomarlo como por ejemplo patitas o incluso, a ver, vamos a ver si se puede parar. Definitivamente no se puede parar porque pues no se puede abrir lo que son las patas para poder darle estabilidad. Aquí me imagino que va el Rey Pesadilla y pues con esto va volando a toda velocidad. Así que vámonos con lo que sigue.
Bien, vamos a revisarlo rápidamente hasta este momento dónde vamos. Lo que es la cabeza tiene unos buenos detalles, me gusta cómo está el ojo y lo que sería como pues su ceja. Aquí está el cuerno, el unicornio. Esto sería la crin del caballo, lo cual me parece un efecto bastante bueno, el cómo las piezas hacen este efecto. Y pues vamos la mitad de lo que es el cuerpo y el inicio de las patas, porque aquí faltan lo que serían las pezuñas. De igual manera en la parte de aquí enfrente pues tenemos aquí unos colores pastelosos. Y aquí vienen lo que son los stickers que salían en el set. También aquí en la parte de abajo tenemos otros stickers que representan como el pelaje del caballo. Así que vamos a continuar. Ok, perfecto. Aquí ya tenemos terminado lo que es el unicornio de Pesadillas. Su colita pues está de esta manera. Se puede abrir un poco por lo que son estos circulitos. Y pues mover ligeramente. Entonces lo podemos subir o bajar, dependiendo de la posición en la que queramos. Y pues las patas también se pueden mover. Y es súper estable al momento de pararse. Ahora, aquí me acabo de dar cuenta que no solo es el trono, directamente va aquí, así, tal cual. Y aquí ya tendría... se desarmó. Y aquí ya tendríamos al Pegaso. Lo interesante es que yo pensé que podía ser el Pegaso o podía ser el unicornio. Por lo que dice la caja. Pero curiosamente, esta es las opciones diferentes que tiene el set. No necesariamente que se convierta en Pegaso o en unicornio. De hecho, lo que son las alas, básicamente o lo podemos utilizar con alas o lo podemos utilizar sin alas. Entonces, este es pues a nuestro gusto, como quisiéramos jugarlo. Pero básicamente este es el set completo, el set base con todo y alas, si es que queremos ponerlo. Y lo que son las otras opciones, básicamente nada más son diferentes conversiones con Zoe. Así que pues vamos a hacer primero las alitas y lo vamos a dejar en modo volador, como siempre en todos los sets que dejamos exhibidos. Y pues este guapetón lo vamos a dejar con sus alas directamente. Aquí lo vamos a agarrar en la parte de abajo para que se refuerce un poquito. Y desde aquí ya podemos abrir y cerrar las alas sin que se desarme. Así que la verdad es que me gusta bastante cómo se ve. Está increíble. Y pues nada, vamos a lo que sigue. Llegó el patrón a supervisar. No, gordo. No, gorda, no.
Ok, aquí tenemos pues la primera de las dos formas adicionales en las que se puede armar el set. Básicamente solo son unas alas. Aquí me adelanté a armar la minifigura de Zoe que viene en este set, porque tiene este accesorio en la parte de la espalda. Y pues este accesorio solo lo añadiríamos en la parte de aquí atrás. Ahí está. Y ya tendríamos a nuestra Zoe con sus alas. Así que pues básicamente así quedaría. Está muy padre, tiene movimiento. Aquí se puede cerrar. ¡Ah! Se cayó. Ok, no se puede cerrar tanto. Pero sí tiene pues un rango en el que se puede cerrar las alas o se pueden abrir. Aquí está, así para que esté en modo jetpack. Pero bueno, vamos a construir la segunda opción, que es como un ave, ya para poder terminar lo que es este set del Pegaso. Bien, aquí está la segunda forma de este set, que nada más cambiaría en lugar de ser una mariposa a una pequeña ave. La verdad es que la figura, o sea, la forma que tiene me agrada bastante, la cabeza también me agrada bastante y la forma en la que tiene distribuidas las alas también me agrada bastante. Igual que el otro, se pueden mover sus alas. Aquí se acaba de soltar una pieza, creo que le di mucha presión. Ahí está acomodado. Vamos a ajustarlo. Y igual puede bajar también hasta este punto para que vaya en picada. Vamos a comenzar por Nova. Esta es la primera minifigura de Nova que tenemos. Tiene dos impresiones, una sonriente y otra dormida. Vamos a ponerla dormida y le vamos a poner su cabello. Ahí está, el corte de cabello la verdad es que me gusta, está padre. Este diseño no lo teníamos, así que ya podemos tener algo ahí para hacer un custom. Y de revisión rápida, la verdad es que la minifigura es bastante sencilla. Parece ser que tiene como una pijama, donde pues sus brazos son azules, las piernas no tienen ninguna impresión ni ningún otro diseño diferente, es azul sólido. Pero en la parte de lo que sería su playera de dormir, de su pijama, pues ahí está, que tiene un oso perezoso durmiendo. Y en la parte de atrás pues no tiene nada, nada más unas pequeñas arrugas. Entonces no tiene nada en los brazos, no tiene ninguna otra impresión en otra parte. Y pues ya, bastante sencilla la minifigura, eso sí. Igual no me disgusta porque el diseño del set está bastante interesante. Entonces por mí está perfecta esta minifigura. Vámonos con la siguiente. En este set tenemos otros de los villanos, de los pequeños villanos de Lego Dreams. En este caso es Susan. Ya tenemos este personaje repetido, no recuerdo si una o dos veces. Aquí pues es lo que es la minifigura. Tiene esta pequeña cabeza con diferentes ojos. En la impresión de aquí del cuerpo pues tiene, parece ser que una tela y unos como cinturones aquí, y tiene un casco. El casco me gusta bastante porque tiene ligeros tonos translúcidos entre rosa y color negro. Entonces también se puede hacer algo bastante interesante respecto a algún custom con otra minifigura. Y en la parte de aquí atrás de la espalda pues lleva este pequeño accesorio para que le podamos agregar estos agarres, y lleva directamente un par de alas. Aquí ya estaría terminada, lista para perseguir a los niños en las sombras y en la oscuridad. Y por último, y la mejor minifigura de este set, es el Rey Pesadilla. Esta es la primer figura del Rey Pesadilla que tenemos en la colección. Entonces vamos a revisarla rápidamente, vamos a ensamblarla y vamos a revisar lo que son sus diseños. Tiene un accesorio de capa, vean, no es de tela, es de plástico. Pero es plástico flexible, no está suave, entonces eso me agrada. Vamos a colocarlo y vamos a colocarle la cabeza. La cabeza tiene dos impresiones, una que está cubierta y la otra no. Bueno, tiene como una venda, pero nada más en la cabeza. Y esta tiene en la cabeza y cubriéndole la boca. Entonces vamos a dejar esta en modo enojado, parece que está enfermo. Faltaría su corona de las pesadillas, que tiene un ojo que todo lo ve ahí. Y nos haría falta un arma.
El arma es una espada, vean el color que tiene, la verdad es que se ve súper genial. Tiene aquí un pequeño espacio donde va un detalle, en este caso es un ojo. Bien, esta es la minifigura del Rey Pesadilla. Vamos a revisarlo rápidamente. Le voy a quitar lo que es nada más la corona y vamos a revisar las impresiones. Vean, tiene, pues es que básicamente el Rey Pesadilla yo siento que es como un esqueleto, por eso está todo de blanco. Pero vean lo que son sus impresiones. Parece ser que es una armadura, pero al mismo tiempo está bastante dañada y tiene algunos detalles de desgaste. Igual en sus piernas parece ser que tiene una armadura. Y no sé si estas sean como garras o parte de los zapatos de la armadura, pero está bastante bien el diseño. En la parte de atrás vamos a levantarlo nada más. Y parece ser que sí, es como si fuera un esqueleto. Ya sea que lo queramos ver como una armadura esqueleto o el mismo esqueleto pero metálico del Rey Pesadilla. Y pues lo que es su capa, vean la capa, el efecto que hace. Y por último pues lo que es su corona. La corona no tiene muchos detalles tal cual, solo es blanco, tiene parece ser que un remache en la parte de aquí de atrás. Y pues los adornos en color negro que es las puntas de la corona con un ojo. Igual la impresión de la cabeza está bastante lograda, incluso la de en la parte de atrás, o bueno, la segunda impresión de la cabeza. Y no vamos a dejar de lado el arma, que está genialísima, sobre todo por los colores. Definitivamente me gusta más la espada traslúcida de color azul de Easy, la que de repente en algunos sets trae. Pero es traslúcido, y cuando es traslúcido la pieza ya saben que a mí me encanta. Así que pues esta sería la otra minifigura que viene en el set. Y bien, con esto tendríamos todo el set armado. La verdad es que me tomó un poco por sorpresa porque yo pensé que el unicornio era unicornio o Pegaso, pero al final parece ser que las dos variantes de la construcción de este set era el ave de Zoe o sus alas de mariposa. De todos modos, me parece genial la construcción. El Pegaso con las alas y ese trono se ve súper genial. Y si solo lo dejamos en modo unicornio, también se ve súper genialísimo. La verdad es que me gustó bastante. Y sobre todo con el detalle de que tenemos ahí, parece ser que una criatura que parece una jaula. Así que díganme en los comentarios qué les parece esta construcción. ¿Qué opinan? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le quitarían? ¿Cómo les gusta más? ¿Sin alas? ¿Con alas? ¿Les gustan las alas de Zoe? ¿Les gusta el ave de Zoe? ¿Qué opinan de la cárcel que viene también incluida? Y sobre todo de la minifigura del Rey Pesadilla. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, suscríbanse y píquenle a la campanita para que puedan seguir viendo videos así. Cualquier comentario, sugerencia, ahí en la cajita de los comentarios en la parte de abajo los voy a estar leyendo y contestando en cuanto pueda. Muchas gracias a los suscriptores que están ahí siempre comentando. Y pues nada, nos estamos viendo en otro video, constructores. Recuerden que con Lego la imaginación es el límite. No dejen de construir. Nos vemos después. Bye.